Deslizó los papeles sobre la mesa como una engreída representante de recursos humanos entregando una advertencia por bajo rendimiento. Solo que esto no era un lugar de trabajo. Era nuestro hogar, nuestra cocina. La misma maldita mesa que construí con mis propias manos cuando el compromiso no venía grapado en una fuente de 12 puntos. Y Liz no se sentó. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, flanqueada por su pequeño séquito de hienas impulsadas por Stardena, Liz y Karen. Ya iban por la mitad de la primera botella, y a juzgar por el volumen de sus risas, aspiraban a un nivel de audacia de borrachera total. Solo léelo, Dennis, dijo Liz de nuevo, esta vez más despacio, como si yo fuera duro de oído o simplemente un cabeza dura. Volví a mirar la primera línea. Regla número 1, no cuestionar a dónde voy ni con quién estoy. Mi mano no tembló. Simplemente pasé la página. La cosa empeoró. Regla 3, toque de queda. No llamadas ni mensajes después de las 9 de la noche a menos que sea una emergencia. Regla 5, asignación semanal. Depósitos en la cuenta conjunta solo después de revisión y aprobación. Había 13 reglas en total. Ni siquiera lo redondeó a un número par. Simplemente 13, como si fuera una maldita maldición bíblica. Sus amigas soltaron otra carcajada. Parece que está intentando calcular sus probabilidades, bromeó Liz. Solo fírmalo, Denny. Esposa feliz, vida feliz, ¿verdad? Miré a Liz. Estaba sonriendo. No era la sonrisa tierna. No la que solía recibir cuando arreglaba el grifo que goteaba de su madre o le llevaba té en las noches frías. Esta era una sonrisa de suficiencia, desafiante, triunfante. Dijiste que querías arreglar las cosas, dije con calma. Esto es arreglarlas. Es proteger los límites, dijo ella. He hecho el trabajo emocional durante 20 años. Es tu turno de cumplir. Límites, repetí. Sí. Fírmalo o se acabó, dijo, como si eso fuera a hacerme suplicar. Asentí, no a ella, sino a mí mismo. Pasé junto a ella sin decir una palabra. Y Liz me llamó seriamente a mis espaldas, pero seguí caminando. Sin levantar la voz, sin lanzar platos, porque la impresora de mi oficina ya se había calentado a las 4 de la tarde. La carpeta etiquetada contingencia había estado descansando en el cajón desde abril. Y es aquí cuando quizá quieras suscribirte. Sin presiones, pero el 95% de ustedes no lo hará. Y si esta historia resuena, nos dice que nuestro tiempo vale algo. Y así es como seguimos adelante. Me senté en la oficina durante 10 minutos completos. No para pensar, sino para esperar. Dejar que se rieran. Dejar que brindaran entre ellas. Dejar que Liz sintiera por un breve momento que había ganado la delantera. Que había ganado la guerra que declaró sin previo aviso. Miré la foto familiar en la pared. Yo, ella y el perro que solíamos tener, tomada hace 7 años. Antes de las noches de vino, antes del nuevo guardarropa, antes de que empezara a dormir con una pierna fuera de las sábanas como si yo fuera un extraño contaminando su oxígeno. Las páginas todavía estaban tibias cuando las volví a colocar en la carpeta negra. Añadí una cosa, una nota, 3 líneas, escrita a máquina, fechada, doblada en 3. Luego volví a la cocina. Estaban a la mitad del pollo asado que yo había preparado. Y Liz me miró como si esperara un discurso. Simplemente me senté, comí una rebanada de pan y deslicé la carpeta negra hacia la esquina de la repisa de la chimenea. Sin dramas, sin amenazas. Mira, se está calmando, dijo Karen. Bien, respondió Liz. Porque no voy a repetirme de nuevo. Asentí. No tendrás que hacerlo. No captó el tono en absoluto. Se quedaron 1 hora más, cotilleando y felicitándola por finalmente imponer la ley. Me llamó callado pero cooperativo. Les dejé creer que la carpeta descansaba junto a la repisa como un libro de recetas olvidado. Pero dentro estaba cada documento que ella nunca pensó que yo prepararía. Cada cuenta financiera que no sabía que había cerrado. Cada transacción que hice bajo sus narices.
La carta de oferta del apartamento en el centro. La información de contacto de la empresa de mudanzas. Los papeles de divorcio finalizados. Y ahora, la nota. No dramática, solo precisa. Como todo lo demás que he construido en mi vida. Y no había terminado. Ni de lejos. El cajón no crujió cuando lo abrí. Lo había engrasado el mes pasado, cuando todavía tenía la débil esperanza de que no necesitaría lo que había dentro. La carpeta negra estaba exactamente donde la dejé. Delgada, mate y etiquetada con mi letra, contingencia. Así es como siempre he manejado las cosas. Sin drama, sin venganza, solo preparación silenciosa y organizada. Dentro, los documentos estaban clasificados con el tipo de precisión que proviene de toda una vida en la ingeniería. Había archivado los papeles de divorcio primero, sin firmar pero previamente revisados. La segunda funda contenía transferencias de activos. 3 cuentas movidas a fideicomisos separados. Nada ilegal, solo eficiente. Luego venía la oferta de respaldo por el apartamento en Beverly Hills. Y Liz nunca supo que lo había conservado después de que mi hermano falleciera. Ese lugar tenía su propia llave, su propio buzón, sus propios servicios públicos. Me había quedado allí una vez a la semana con la excusa de la noche de póker con los chicos. La verdad era que era mi laboratorio, mi espacio para pensar, mi almacén externo para la vida que sospechaba que volvería a necesitar. Miré la carpeta un momento, luego abrí el cajón lateral y saqué una hoja nueva de papel bond. Del bueno, con marca de agua, de gran gramaje. Sin drama, recuerda, solo elegancia. La carta no era larga, solo 3 párrafos. El primero le agradecía por los años que tuvimos. El segundo describía por qué ya no participaría en la versión performativa de matrimonio que ella parecía preferir. El tercero incluía una frase simple: esta no fue una decisión tomada esta noche. Es una que tú tomaste con el tiempo. Simplemente tuve la decencia de guardar silencio mientras tú terminabas de escribirlo. La firmé, la feché, la metí en la carpeta y luego me detuve. No por duda, sino por claridad. No me iba con rabia. No estaba tratando de castigar. Simplemente había terminado. Cuando volví a la cocina, la risa se había apagado. Y Liz y sus amigas debatían algo sobre zapatos, brunch y quién tenía mejor gusto para el vino. Me miró y pude verlo. Su guardia estaba baja. Pensó que me había rendido. Pensó que el silencio significaba sumisión. «Todo bien», dijo, su voz melosa, como si yo fuera un niño pequeño que se calma después de una rabieta. Asentí una vez y me senté. Karen levantó una ceja. «¿Y bien?» «Todavía no ha firmado». Y Liz sonrió como un gato con la cola nerviosa. «Solo está procesando». ¿Procesando? Pensaban que yo era un programa ejecutando una actualización lenta. Lo que no sabían es que mi sistema ya las había bloqueado y había comenzado a arrancar algo completamente diferente. «Tienes suerte», intervino Liz, bebiendo su vino. La mayoría de los hombres ni siquiera considerarían cambiar por sus esposas. Y Liz levantó su copa y la chocó contra las de ellas. Ya era hora de que yo estableciera los términos. La audacia de esa frase casi me hizo sonreír. Porque mis términos, los había establecido hacía meses. El resto de la cena fue un extraño borrón. Participé lo suficiente para que se sintieran superiores. Un asentimiento de cabeza por aquí, un gruñido por allá. En un momento, Liz extendió la mano sobre la mesa y tocó la mía ligeramente. No me estremecí. No la aparté. Simplemente la dejé fingir. Se fueron después del postre. Y Liz las acompañó al coche. Observé desde la ventana de la cocina mientras reía y se despedía. Fue esa risa la que finalmente rompió algo silencioso en mí. La risa aguda y autocomplaciente que usaba cada vez que pensaba que había superado a alguien. La carpeta todavía estaba en mi mano cuando volvió a entrar. Me miró. ¿De verdad te lo estás tomando tan personal, eh? La miré fijamente el tiempo suficiente para que se moviera ligeramente. Quiero decir, es solo un marco de referencia, añadió.
Podemos editarlo si te portas bien. Esa era la palabra, portarse bien. Pasó a mi lado, dándome una palmada en el hombro como a una mascota que necesita entrenamiento. Volví a la oficina, abrí una nueva pestaña en mi portátil, escribí, servicio de mensajería, recogida de documento confidencial, lunes a primera hora. Luego me serví una copa, me senté, miré la carpeta y por primera vez en 20 años, no me sentí como el marido de alguien. Me sentí como yo mismo. Me desperté temprano a la mañana siguiente, no porque no pudiera dormir, sino porque no lo necesitaba. Algo había cambiado en mí. Cualquier peso que hubiera estado cargando durante los últimos años, la silenciosa duda, el caminar de puntillas alrededor de sus estados de ánimo, el fingir no notar las miradas de reojo, había desaparecido. Y Liz me había entregado una lista de exigencias como si fuera mi supervisora. Bien. Yo estaba a punto de entregarle un paquete de indemnización. Pero antes de nada formal, quería contexto, no un cierre, solo confirmación. Preparé café y abrí mi lista de contactos. Me desplacé hasta Margot K. No habíamos hablado directamente en meses, no desde que Elise había empezado a tratarla más como público que como amiga. Pero Margot siempre había sido la observadora, la única persona en ese grupo que todavía me miraba a los ojos cuando Elise comenzaba uno de sus monólogos sobre alineación espiritual o nuevas dinámicas de relación. Contestó al segundo timbre. ¿Denis? Su voz sonaba adormilada o quizás solo sorprendida. No estoy enfadado, dije de inmediato. Solo curioso. Lo de anoche fue idea tuya. Una larga pausa, como si no estuviera segura a qué parte me refería. Finalmente, exhaló. No, Dios, no, dijo en voz baja. Eso fue todo de Elise. No respondí. Dijo que estabas estancado, continuó Margot. Demasiado rutinario, demasiado lógico, que necesitabas un empujón. ¿Un empujón? Lo llamó un reacondicionamiento emocional, dijo, y casi pude oír su mueca. Dijo que podría agitar las cosas. Que tal vez si te dabas cuenta de que ella tenía opciones, finalmente te implicarías. Revolví mi café. Opciones, repetí. Estaba medio bromeando, creo, añadió Margot rápidamente. Pero Denis, no eres solo tú. Fue entonces cuando dejé de revolver. Ha estado haciendo este tipo de prueba de dominancia con alguien en el trabajo. Tim. Han estado tomando copas después del trabajo. Él la llama Reina E. Ella cree que es gracioso. ¿Lo es? Pregunté. No, es patético, dijo, su voz más aguda ahora. Y no cree que lo sepas. Esa es la peor parte. Cree que eres demasiado pasivo para darte cuenta. No respondí de inmediato. Denis, dijo Margot, ahora vacilante. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué estás tan tranquilo? Sonreí, pero solo ligeramente. Porque ya vi el final. Solo estoy observando cómo llega hasta allí. Otra pausa, una más larga. Luego dijo, siempre fuiste más listo que el resto de nosotros. Colgué sin despedirme. No quedaba nada más que decir. Tim. No sabía cómo era. No sabía cuánto tiempo llevaba pasando. Pero de repente, muchas cosas encajaron. Los retiros de trabajo de Elise. Su repentino interés en los pantalones de yoga a pesar de no hacer yoga nunca. Su alardeo sobre conocer su valor justo después de la temporada de revisión salarial. Estaba probando la dominancia no solo en nuestro matrimonio, sino en todos los ámbitos. Un pequeño experimento social. Aparentemente, lo que no esperaba es que yo dirigía sistemas para ganarme la vida. Y los sistemas se descomponen de maneras predecibles. Abrí mi portátil de nuevo, busqué las redes sociales públicas de su empresa, escaneé las etiquetas de los empleados. Tim no fue difícil de encontrar. Se veía exactamente como lo había imaginado. 30 y tantos, cuerpo de gimnasio, ojos vacíos y un traje demasiado ajustado para alguien que probablemente decía bro en las reuniones. Hice clic en las fotos etiquetadas, encontré una en un evento de networking el mes pasado. Y Liz de pie, cerca de él,
su mano en su hombro. Nada sutil. La guardé, no por venganza, sino como referencia. Hay algo peligroso en ser el hombre tranquilo de la habitación. Creen que eres lento, débil, aburrido. Pero los hombres aburridos notan patrones. Los hombres aburridos tienen carpetas de contingencia. Los hombres aburridos no hacen amenazas. Hacen planes. Y Liz estaba jugando al ajedrez con alguien que construyó el tablero. Para cuando entró en la cocina, descalza y tarareando, yo ya estaba vestido. Tenía una cita que cumplir. ¿Vas a alguna parte? Preguntó, bostezando. Solo necesito recoger algo. Ah, dijo con desinterés. ¿Pensaste en la lista? Sí. Y solo me estoy asegurando de que todo esté en orden, dije. Ella sonrió de nuevo, como si finalmente estuviera cediendo. Pero no lo estaba. Estaba documentando, archivando, confirmando. Porque las reglas que me entregó nunca fueron sobre un compromiso. Fueron una confesión. No voy a gimnasios. No desde que mis rodillas empezaron a hacer ruidos como de plástico de burbujas. Pero esa tarde, me paré al otro lado de la calle del Green Fitness Center, con la capucha puesta, la gorra baja, fingiendo mirar mi teléfono. No escondiéndome, solo invisible. Es más fácil de lo que la gente piensa, especialmente cuando pareces un jubilado esperando su Uber. Y Liz había mencionado este lugar a menudo. Estaré en Green hasta las 8. No me esperes despierto. A veces las llamaba noches de bienestar, otras veces sesiones de alineación central, lo que supongo que era su término creativo para estirar su conciencia lo suficiente como para justificar una mentira. Miré mi reloj. 7:22 de la tarde. El estacionamiento estaba medio lleno. Las luces parpadeaban en el estudio de yoga del segundo piso. A través del cristal tintado, podía distinguir movimiento, figuras en esterillas, algún instructor aplaudiendo como si estuviera animando la paz interior. Y entonces la puerta se abrió. Tim salió primero. Lo reconocí al instante por las fotos de las redes sociales. La misma barba demasiado estilizada, la misma camiseta ajustada de trabaja duro, levanta más duro. Llevaba una bolsa de lona colgada de un hombro y miraba su teléfono como si esperara algo. No la esperaba a ella. Y Liz lo siguió exactamente 30 segundos después. La misma bolsa de gimnasio que me dijo que había perdido hace meses. La misma sudadera rosa que pensé que había donado. Se veía bien, tengo que admitirlo. Esa siempre fue su arma. Encantó al servicio de la manipulación. Sonrió cuando lo vio. No una sonrisa amistosa. Una familiar. Él dijo algo, no pude oírlo. Ella se rió, inclinó la cabeza, y luego hizo algo tan instintivo que ni siquiera lo registré de inmediato. Le dio un beso en la mejilla, rápido, seguro, como si lo hubieran hecho una docena de veces. Luego abrió su coche, se subió y salió del estacionamiento sin mirar atrás. Tim caminó en la otra dirección, con los auriculares puestos. Nunca me vio. Pero yo lo vi todo. No jadeé, no me estremecí, no sentí casi nada. Es extraño cómo la traición no siempre explota. A veces cae como la nieve, silenciosa, fría, cubriendo todo lo que creías sólido. Salí de detrás de la furgoneta aparcada y crucé la calle lentamente. Saqué mi teléfono. 2 fotos. No para Facebook, no para un espectáculo de venganza, solo para el archivo. Una foto de ella besándolo, una de sus coches aparcados uno al lado del otro. Fecha, hora, metadatos de ubicación habilitados. ¿Evidencia? Limpia, ordenada, innegable. Caminé a casa sin poner música. La brisa de la tarde era fresca, casi agradable. El mundo no parecía estar colapsando. Se sentía como si finalmente lo estuviera viendo sin distorsión. De camino, pasé por una panadería donde Elise y yo solíamos comprar croissants los domingos. Ella siempre decía que el lugar se sentía como París. Miré por la ventana. Nuevo personal, mismo papel pintado. Es curioso cómo los lugares permanecen iguales mientras la gente se pudre.
Cuando llegué a casa, preparé té. No whisky, no cerveza, solo té. Puse el teléfono en el mostrador, lo conecté al cargador, luego abrí mi portátil y busqué el archivo etiquetado Preparación salida. Creado hace 6 meses, actualizado 4 veces. Hice clic en agregar medios, subí las 2 fotos, guardé. Luego hice una copia de seguridad de toda la carpeta en una cuenta en la nube que Elise no sabía que existía. La encripté. Envié el enlace de acceso a mi correo electrónico privado bajo un nombre falso que creé hace años, por si acaso. Contingencia. Siempre contingencia. No escribí en mi diario. No llamé a Margot. Ni siquiera miré a Elise cuando llegó a casa oliendo a eucalipto y autoengaño. Me dio un beso en la mejilla, me preguntó qué tal mi día y luego se fue tarareando como si nada hubiera cambiado. La vi subir las escaleras, su bolsa de lona rebotando en su espalda. Era la misma bolsa que le compré para nuestro 10º aniversario. Ella nunca se dio cuenta de que sostenía mi té con las 2 manos. No porque tuviera frío, sino porque me estaba estabilizando. No para el dolor, para la precisión. Porque cuando llegara el momento, y llegaría, no iba a explotar. Iba a desmantelar. Ya estaba en la cama cuando entré, reclinada como la realeza con el pelo envuelto en ese gorro de seda que empezó a usar después de que un podcast dijera que la fricción causaba envejecimiento. Tenía el teléfono en una mano y una pequeña sonrisa de suficiencia en los labios. Un reality show sonaba de fondo, y toda la habitación olía a su carísimo spray para dormir, el que se suponía que restauraba el equilibrio femenino, significara lo que significara. No levantó la vista de inmediato. Elise, dije. Bajó el teléfono lo suficiente para mirarme por encima del borde de sus gafas. ¿MMM? Pensé en la lista. Eso captó su atención. Apagó la televisión con el mando a distancia como si se preparara para una gran disculpa, cruzó una pierna sobre la otra y se inclinó. Bueno, preguntó, en tono juguetón. ¿Listo para ser un hombre moderno? Metí la mano en la carpeta que llevaba bajo el brazo. No toda, solo una hoja, limpia, a doble espacio, sin letra pequeña. Se la tendí. La tomó sin sospechar. Ese fue su primer error. A medida que sus ojos se deslizaban por la página, la sonrisa de suficiencia se desvaneció molécula a molécula. Fue como ver cómo se frotaba la pintura de un lienzo. Lento, desigual, inevitable. Esto no es. Comenzó. Es un borrador de los términos de la separación, dije con calma. Simple, justo, divisiones financieras preacordadas, una lista de los artículos que retiraré de la casa, tu plazo para desalojar. Me miró bruscamente. ¿Desalojar? Esta es mi casa. No legalmente. La escritura está a mi nombre. La compré antes de casarnos. Nunca refinanciamos. Su boca se abrió. No salió nada. Estás siendo dramático, logró decir finalmente, agitando el papel como si fuera un tabloide. Así no es como los adultos arreglan las cosas. Asentí. ¿Exacto? Por eso no lo estoy arreglando. Se burló, arrojó el documento sobre la mesita de noche como si ofendiera a su lámpara. ¿Y ahora qué? ¿Crees que esto te hace parecer poderoso? ¿Qué vas a hacer? Presentar la demanda mañana. No respondí. Simplemente me di la vuelta, caminé hasta la repisa de la chimenea en el pasillo y coloqué la carpeta negra completa sobre ella, como una bandera. No la arrojé, no la golpeé, simplemente la coloqué. Ella sabía que era esa carpeta. La había visto antes, ¿no? Quizás pensó que estaba vacía. Un farol, una rabieta en cuero. Elise apareció en el umbral. Su voz cambió. Menos burla, más cálculo. Realmente no vas a firmar la lista. Te lo dije. Dije que tengo algo mejor. Eso es una amenaza. No, eso es un límite. El tuyo tenía toques de queda y límites de gasto. El mío tiene consecuencias. Se cruzó de brazos, tratando de recuperar el control. ¿Te arrepentirás de esto? No, dije.
De lo que me arrepentí fue de esperar tanto para responder. Me miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. Esa parte la entendí. Había pasado años convenciéndose a sí misma de que yo era un elemento predecible, como una luz del porche o un termostato. Útil, estático. Pero lo que pasa con los hombres como yo es que no somos ruidosos cuando cambiamos. Simplemente somos definitivos. Giró sobre sus talones y entró furiosa en el dormitorio, cerrando la puerta de un portazo. No la seguí. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté en la mesa que ella intentó dominar hace 2 noches. Y esperé. ¿A qué? Nada dramático. Solo al momento en que se diera cuenta de que los roles habían cambiado. Ella pensaba que el juego consistía en quién podía controlar los términos del matrimonio. Lo que no había descubierto era que yo ya estaba fuera de él desde hacía meses. Silenciosamente, precisamente. Todo lo que estaba haciendo ahora era mostrarle los planos. No me pidió mi opinión cuando planeó la cena. Simplemente me envió una invitación de calendario titulada Noche de vino de chicas y como si yo fuera una nota al pie. Esta vez pidió catering. No un pollo asado casero como la semana pasada, solo un pollo marsala demasiado glaseado y postres carísimos de un lugar del centro que, según ella, tenía onda. Cuando llegué a casa del apartamento, la mesa ya estaba puesta. Velas, jazz, una botella de tinto que solo abría cuando intentaba proyectar un estilo de vida que creía que la gente envidiaba. «Pórtate bien», dijo mientras yo colgaba mi abrigo. Sonreí. ¿Siempre? Liz y Karen llegaron en nubes de perfume ruidoso, besando mejillas y piropeando lo delgada que se veía Liz. Le entregaron una bolsa de regalo con bombas de baño y un aceite corporal para el amor propio. Serví vino, ni muy generoso, ni muy escaso, lo suficiente para que soltaran sus límites y apretaran sus lenguas. Se sentaron todas en un lado de la mesa, como un tribunal. Yo ocupé el extremo opuesto, el asiento del marido silencioso. La cena transcurrió en una niebla de historias vacías y risas cada vez más fuertes. Karen habló de su nuevo novio, más joven, ambicioso y muy en contacto con mis emociones. Y Liz aplaudió y dijo, finalmente, un hombre que escucha. Luego Liz le preguntó a Liz cómo iban las cosas conmigo. Y Liz sonrió y dijo, se está adaptando. Karen sonrió con suficiencia. Lo estás entrenando bien. Oh, solo le recuerdo quien presta atención por aquí, dijo Liz. Antes se resistía, pero creo que ahora está aprendiendo. Y entonces llegó. La broma. Siempre llega. Quiero decir, mírenlo, dijo, agitando la mano hacia mí como si fuera una decoración. Un pequeño ingeniero tan obediente. Todo lo que tuve que hacer fue grapar unas cuantas reglas y boila, felicidad doméstica. La mesa estalló en risas. Algo en mí se aquietó. No se rompió, se aquietó. Me levanté lentamente, sonreí levemente y dije, disculpen un momento. Y Liz ni siquiera levantó la vista. Todavía estaba disfrutando del subidón de su chiste. Caminé hacia el pasillo, recogí la carpeta negra de la repisa y volví. La habitación no se silenció hasta que saqué la silla junto a Liz y coloqué la carpeta sobre la mesa como si fuera un menú de postres. Señoras, dije, tan tranquilo como siempre. ¿Les gustaría oír lo que Liz no les contó? 3 tenedores se congelaron en el aire. Y Liz se rió nerviosamente. «Dennis, ¿qué estás?» Abrí la carpeta. Esto no llevará mucho tiempo. Karen y Liz se miraron. Liz le lanzó a Liz una mirada de «¿Qué está pasando?» Y Liz intentó hacerme un gesto para que me detuviera, pero yo ya había desplegado la primera página. Y Liz propuso una lista de reglas matrimoniales la semana pasada, dije. Algunas de ustedes estuvieron aquí para eso. No llamadas después de las 9 de la noche, finanzas solo a través de ella. No cuestionar su paradero. Karen levantó una ceja. Puse la página sobre la mesa, boca arriba. No mencionó la parte en la que me dio un ultimátum. Firma esto o se acabó. Liz bebió su vino más despacio ahora. Saqué la siguiente hoja. Lo que tampoco mencionó es que mientras pedía control total en casa,
también tenía noches de bienestar, con un compañero de trabajo llamado Tim. Y Liz se puso rígida. Esto no es. Levanté la mano. Fotos incluidas. Con marca de tiempo, del gimnasio al que dice que asiste todos los martes y jueves. Misma bolsa de gimnasio, mismo hombre. Intercambio de afecto. Nada ambiguo. Coloqué 2 impresiones a color junto al vino. Karen parpadeó. Liz se inclinó ligeramente hacia adelante. Y Liz también. Theo firmó un contrato de arrendamiento, continué, para un apartamento a nombre de Tim. Se facturó a través de su sociedad limitada, la que creó hace 2 años para gestionar nuestros objetivos de jubilación. Deslicé sobre la mesa el extracto bancario, los documentos de la sociedad y el contrato de arrendamiento. Había resaltado su firma. Y Liz finalmente encontró su voz. Esto es privado. Me estás humillando. No, dije, y mi voz no se alzó. Te hiciste eso a ti misma cuando decidiste que el respeto era opcional. La habitación era un témpano de hielo ahora. El tenedor de Karen todavía estaba en el aire. Liz había cerrado la boca en silencio. Recogí los papeles, los coloqué ordenadamente de nuevo en la carpeta y luego miré a Liz. Te dejé tener la palabra la semana pasada, dije. Esta noche era la mía. Y Liz no habló. Nadie lo hizo. Me levanté. Por favor, disfruten del postre. La tarta de limón combina bien con la honestidad. Luego salí. En el espejo del pasillo, me vi a mí mismo. Calmado, firme, no victorioso. Simplemente, terminado. El silencio tenía peso. Un peso real. Como el que te hace zumbar los oídos porque nadie se atreve a romperlo. No volví a sentarme. No lo necesitaba. La carpeta permaneció abierta a mi lado, los documentos extendidos con el cuidado de una exhibición de museo. Y mientras Liz permanecía congelada con la copa de vino aún en la mano, tomé la primera hoja y comencé a leer en voz alta. Con el mismo tono que había usado en innumerables revisiones de proyectos y presentaciones a la Junta, comencé. Punto 1, dije, un ultimátum. Firma estas reglas o se acabó. Condiciones unilaterales emitidas sin discusión previa, presenciadas por Karen y Liz. Documentado y archivado. Karen bajó el tenedor lentamente. Y Liz se burló, todavía tratando de fingir compostura. Suenas como un loco. Pasé la página. Punto 2, continué, una relación secundaria con el compañero de trabajo Tim Marker, documentada en 5 ocasiones distintas. Contacto físico afectuoso observado, fotos adjuntas, registros de GPS confirman presencia en ubicaciones superpuestas en noches que ella afirmó estar en el Green Day Wellness Center. Liz se movió en su asiento. Miró a Liz, luego a la mesa. Punto 3, grabaciones de audio, dije, y sostuve la grabadora negra y compacta que había colocado dentro del difusor del pasillo semanas atrás, el que Liz insistía en mantener cerca del sofá de la sala donde hacía todas sus llamadas personales. Conversaciones que confirman la intención de mantener cuentas financieras ocultas de la revisión legal, y declaraciones despectivas sobre nuestro matrimonio, incluyendo, pero no limitado a, él es un sustituto. Tim es la mejora. Esa hizo que Karen parpadeara. Miró directamente a Liz. ¿Dijiste qué? Y Liz abrió la boca pero no habló. Punto 4, seguí, preparación de finanzas. Transferencia de fondos de jubilación personales a una cuenta protegida mantenida en un fideicomiso a mi nombre únicamente. Efectivo desde el 14 de agosto, confirmado a través de Wells & Murphy LLC. Dejé la carta notariada sobre la mesa. El rostro de Liz se quedó en blanco. Punto 5, dije, tomándome mi tiempo ahora, contrato de arrendamiento CO firmado para la unidad 4B, Draper Tower, alquilada por el señor Timothy Archer, firmado por Liz en nombre de su negocio de consultoría personal. Plazo de arrendamiento de 12 meses, comenzado hace 2 semanas. Margot, que no había hablado hasta ahora, dejó su tenedor con un pequeño y deliberado tintineo. No parecía sorprendida, solo agotada. Lo sabías, susurró Liz. Margot asintió. Bromeaste sobre mudarte con él.
Pensé que estabas bromeando. Karen apartó su plato. No puedo creer esto, dijo en voz baja. No a mí, a Elise. Me estás humillando, espetó Elise, con los ojos muy abiertos, el rostro pálido. Lo estás haciendo a propósito. Finalmente la miré y dije las palabras que había ensayado en mi cabeza durante semanas. Tú empezaste con reglas, respondí. Yo estoy terminando con hechos. La quietud que siguió no necesitó explicación, porque los hechos son curiosos. No necesitan gritar. Simplemente se quedan ahí, documentados, fechados e imposibles de negar. Y Liz miró la mesa como si pudiera tragársela. No grité. No maldije. Eso fue lo que lo empeoró para ella. Quería una reacción que pudiera manipular. Ira a la que pudiera señalar y decir, ven, es inestable. Pero no le di nada de eso. Solo el inventario completo de sus propias decisiones. Liz murmuró algo sobre necesitar aire y se levantó. Karen la siguió. Margot no se movió. Simplemente miró a Elise como un cirujano mira un órgano arruinado. Y Elise hizo lo que no esperaba. Se levantó, tomó la botella de vino y se sirvió otra copa con mano temblorosa. Bien, dijo. Ahora todo el mundo lo sabe. ¿Qué quieres? ¿Una medalla? Me acerqué a la mesa, cerré la carpeta y la miré a los ojos. No, dije. Solo distancia. Luego salí de la habitación. Detrás de mí, sillas raspando, copas tintineando, el suave eco del desmoronamiento. No fueron fuegos artificiales. Fue un lento colapso estructural, exactamente del tipo que estaba entrenado para entender. Esperó hasta que los invitados se fueron, no mucho después de que el postre se convirtiera en un charco frío en platos intactos. Oí la puerta principal cerrarse detrás de Karen, Liz y finalmente Margot, quien se detuvo antes de irse y dijo, sabes, al menos algunos juegos no valen la pena ganarlos. Esa dolió. Y Liz no respondió. En cambio, me encontró en el estudio, de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos. Podía oír su respiración antes de que hablara. Superficial, errática. El tipo de respiración que tomas cuando la máscara se ha deslizado, pero el rostro debajo no está listo para mostrarse. ¿Crees que eso fue inteligente? Espetó, con los brazos cruzados como si todavía tuviera el control. Arrastrar nuestros problemas personales a una cena, leer cosas privadas como si fueras un alguacil de tribunal. Me volví lentamente. ¿Tranquilo? Al menos esas no eran cosas privadas. Eran decisiones, tuyas. Me tomaste por sorpresa, siseó. No, dije. Respondí. Se acercó, agitando los papeles de separación sin firmar en su mano como un árbitro anulando una falta. Bueno, no voy a firmar esto. Esto es basura. ¿Quieres irte? Ve y presenta la demanda. Dejaremos que el tribunal lo resuelva. ¿Crees que un juez se pondrá de tu lado? Asentí una vez. De acuerdo. Sus ojos se entrecerraron. Esperaba pánico, que me echara atrás, alguna súplica para mantener las cosas en secreto. Pero no le di nada. Solo ese mismo asentimiento tranquilo y firme. Dejaré que el abogado decida, dije. Y luego me volví hacia la ventana. A la mañana siguiente, Elise se despertó tarde. Su rutina estaba alterada. Ni batido matutino, ni comentarios pasivo-agresivos sobre el lavavajillas. Solo silencio, como si ni ella pudiera fingir que la noche anterior no había sucedido. No habló hasta las 9 de la mañana, cuando salió para ir a su carísimo salón de manicura. Y su coche no estaba. Yo estaba sentado en el porche, bebiendo café. ¿Dónde diablos está mi coche? Gritó. Embargado, dije, sin siquiera levantar la vista. Técnicamente, alquilado bajo la cuenta del hogar. La cerré el mes pasado. Se han perdido 2 pagos desde que la cerraste sin decírmelo. No, dije. Te lo dije por escrito. En los términos de separación que te negaste a leer. Subió las escaleras a trompicones,
casi resbalando con sus sandalias, y cerró la puerta principal con tanta fuerza que un marco se cayó de la pared del pasillo. 2 horas más tarde, encontró la carta pegada en el refrigerador. Una simple notificación formal: a partir del 1 de septiembre, la escritura de 1387 Asgrove Lane ha sido transferida a un fideicomiso irrevocable. Fideicomisario único, Dennis Carrian. Propiedad reasignada bajo las cláusulas de exención prenupcial. Revisar cláusula 8, subsección C. Esta vez no gritó, llamó. No un mensaje, no un correo electrónico, llamó. Contesté al segundo timbre. ¿Qué hiciste? Ladró. ¿Realmente me robaste la casa? No robé nada, dije. Salvaguardé lo que intentabas convertir en una ficha de negociación. No puedes hacer esto, dijo, con la voz temblando ahora. Yo vivo aquí. No, Elise, tú ocupabas este lugar. Se quedó en silencio. Así que, pronuncié la línea final, la que había ensayado desde la noche en que me entregó esa lista de mandamientos grapada como si yo fuera una mascota que necesitaba estructura. Todo está en las reglas, dije en voz baja. Simplemente no leíste las mías. Clic. Sin gritos, sin dramas, solo finalidad. Al mediodía, un segundo coche había llegado a la entrada. El mío, del apartamento del centro. Ya estaba empacando lo esencial, la buena cristalería, las herramientas de mi abuelo, cualquier cosa que importara. Elise intentó detenerme una vez, se paró en el umbral y dijo: «Estás actuando como si yo fuera una enemiga». La miré. Dejaste de ser una compañera cuando empezaste a dar órdenes, y dejaste de ser mi esposa cuando empezaste a mentir sobre dónde estabas los martes por la noche. Abrió la boca, pero no dijo nada. Solo observó cómo yo llevaba caja tras caja hacia un futuro que ella nunca vio venir, porque estaba demasiado ocupada escribiendo reglas para un hombre que ya tenía su plan de salida escrito en tinta. Ella pensaba que el poder significaba control, pero nunca aprendió la diferencia entre control y preparación. Y esa diferencia, ahora estaba escrita en cada línea de su aviso de desalojo. Llamó a la puerta antes de entrar, como una invitada en una casa que una vez le perteneció. Eran las 6:30 de la tarde en punto, como se había solicitado. Sin séquito. Sin nubes de perfume, solo Elise, tacones resonando, nervios enmascarados bajo demasiado lápiz labial, del tipo que usaba cuando nos conocimos. Había cambiado, no solo a lo largo de los años. Esa noche, el aire a su alrededor llevaba algo frágil. Esperanza, tal vez. Desesperación, definitivamente. No sonrió cuando entró, pero estaba tratando de encontrar una sonrisa. Yo ya estaba en la cocina sirviendo la cena. Su favorita, o al menos solía serlo. Pollo asado al limón, patatas al romero, vino respirando junto a 2 copas. El mismo menú que le preparé en nuestra primera cita oficial. La noche que dijo: «Nunca he conocido a alguien tan cuidadoso». Es como si realmente pensaras en todo. Esa versión de ella, la que admiraba la cautela, murió en algún lugar entre los retiros de yoga y esa lista de mandamientos matrimoniales. «Huele bien», dijo, con voz suave, cuidadosa. «Siéntate», respondí. «Comamos». Miró a su alrededor como si ya no reconociera la casa. Y no lo hacía. La había reorganizado, quitado las obras de arte que ella había comprado por la estética, reemplazándolas con cosas que realmente me gustaban: mapas, planos, silencio. Serví la comida sin ceremonia, serví el vino. Apenas tocó su plato. No dije mucho durante los primeros bocados. Dejé que se consumiera en el silencio. Y una vez preguntó: «Entonces, ¿en qué punto estamos?». Como si pidiera el pronóstico del tiempo. Fue entonces cuando me agaché y puse el sobre la mesa. No dramático, no lento, simplemente lo deslicé sobre la veta de la madera, con la misma calma firme que había usado en cada presentación a clientes, en cada reunión de crisis, en cada momento en que la emoción debía doblegarse ante los hechos. No lo abrió de inmediato, solo lo miró fijamente como si pudiera morder. «¿Qué es?», preguntó, sabiéndolo ya. Decreto final. Firmado, aprobado, fechado, certificado.
Sus manos no se movieron. Sus hombros cayeron. No esperaba que fuera tan rápido. No me demoré. Asintió lentamente. ¿Así que eso es todo? No, dije. Eso no es todo. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos por primera vez en toda la noche. La copa de vino tembló ligeramente en su mano. Empujé la segunda hoja sobre la mesa. Era una lista. Encabezado limpio y simple, en negrita, lista de verificación de reubicación. Elise Carrián. La escaneó, confundida. La dirección del nuevo apartamento está al final, dije. El alquiler está pagado por los próximos 4 meses. Los servicios están conectados. La mudanza está programada para el sábado. Parpadeó. ¿Ya te has encargado de todo? Sí. El silencio que siguió no fue dramático. Fue peor. Fue real. Volvió a mirar el sobre, como si quizás abrirlo pudiera revertir algo. Pensé, dijo con cuidado, cuando me invitaste aquí, que tal vez era para hablar. Estamos hablando. Quiero decir, hablar de nosotros. No hay un nosotros, Elise. Está lo que fuimos, y está lo que intentaste que me convirtiera, y ahora solo está esto. Miró hacia abajo, con las manos en el regazo ahora. Sin vino, sin comida, solo tratando de aferrarse a algún fragmento de algo. No pensé que lo llevarías a cabo. Lo sé. Pensé que solo estabas de farol. Enfriándote. Me recliné. Deberías haber leído la carpeta. Habrías visto que no voy de farol. ¿Documento? Tragó saliva. Solías amarme. Solía creer que me amabas. No la idea de en que podías moldearme. Abrió la boca, la volvió a cerrar. No insistí. No la regañé. Simplemente me levanté, fui a la cocina, tomé el tercer sobre. Mandé imprimir esto para ti, dije, colocando una delgada pila junto a su plato. Notificaciones de cambio de dirección. Formularios de reenvío, contactos de emergencia. Incluso incluí el nombre de Tim donde correspondía. Supuse que lo necesitarías para las referencias del alquiler. Hizo una mueca como si la hubiera golpeado. Pero no había levantado una mano. Solo hechos. Solo el mismo hombre que una vez elogió por su estructura, ahora usándola para desmantelar la jaula que ella construyó. ¿Estarás aquí cuando vengan los de la mudanza? Preguntó, apenas audible. No, estaré en el apartamento. Miró a su alrededor una última vez. ¿Realmente pensaste en todo? Tuve tiempo. Me diste mucho. No la acompañé a la puerta. No la abracé para despedirme. Se levantó, tomó el sobre, tomó la lista y se fue con sus tacones aún resonando. Pero esta vez, más lento. Sin postura, sin orgullo, solo pasos silenciosos hacia una vida que ahora tenía que enfrentar en sus propios términos. Después de que la puerta se cerró, vertí el resto del vino por el desagüe y finalmente limpié la mesa. El salón de banquetes brillaba con cubiertos pulidos y risas. El tipo de celebración contenida que solo se encuentra en los eventos de jubilación. Mitad alegría, mitad alivio. No había planeado dar un discurso. Diablos, no había planeado asistir hasta que llegó la invitación con mi nombre grabado en una placa de latón, Dennis Carrián, arquitecto de sistemas. 1986 a 2023. 37 años. 4 departamentos, 2 traslados, un matrimonio implosionando. Llevaba el mismo traje azul marino que había usado para nuestra cena de aniversario hace 3 años. La última antes de que ella empezara a llamar las obligaciones. Todavía me quedaba bien, aunque se sentía más ligero. Me senté con algunos excolegas, buenos hombres, hombres tranquilos, del tipo que sabía cómo construir algo desde cero y nunca alardear de ello. Brindamos en voz baja. Acepté los cumplidos con un asentimiento. Mi nombre surgió en algunos discursos, siempre seguido de palabras como preciso, confiable, discreto. Entonces, alguien golpeó una copa con un tenedor cerca del fondo de la sala. Elise.
sin ser invitada, sin pedir disculpas, imperturbable. Entró contoneándose con un vestido negro ajustado que no había visto desde la gala benéfica a la que asistimos antes de que empezara a trabajar hasta tarde los jueves. Lápiz labial demasiado rojo, tacones demasiado altos, sonrisa demasiado pulida. Siento llegar tarde, dijo con voz chillona, cortando el murmullo como la cuerda de un violín al romperse. La gente se giró, algunos sonrieron cortésmente, otros parpadearon. Se acercó al círculo cercano de mujeres y se inclinó con una dulzura teatral. No se preocupen, dijo lo suficientemente alto para toda la sala. Solo soy la exesposa. Finalmente encontró su valor. Unas cuantas risas nerviosas surgieron del grupo, probablemente asumiendo que esto era solo un momento de divorcio moderno y peculiar, que quizás éramos el tipo de ex que se guiñan el ojo sobre cócteles y recuerdan sin veneno. Esperó una risa, y por un segundo la consiguió. Hasta que me levanté. Sin ira, sin prisa, solo finalidad. Sostuve mi copa, dejé que el peso del silencio se asentara y la enfrenté directamente. No encontré el valor, dije con calma, con claridad. Simplemente encontré la claridad. Su sonrisa vaciló, esa sutil contracción en la comisura de su boca, la misma que había visto años atrás cuando se dio cuenta de que realmente había cambiado las cerraduras. Me volví hacia la sala, levanté mi copa. Por cada hombre, dije lentamente, que aprende la diferencia entre estar en silencio y ser controlado. Esta vez, la risa desapareció, reemplazada por una pausa, y luego por un aplauso. No atronador, no performativo, simplemente real. Algunos hombres asintieron. Una mujer en la mesa de la esquina aplaudió una vez, luego otra. La atmósfera de la sala cambió. Algo silencioso fue entendido. Y Liz se quedó congelada, la copa de vino intacta, las mejillas rojas bajo un lápiz labial aún más rojo. Entonces, por primera vez en años, no tuvo una respuesta. Se dio la vuelta, salió. Nadie la siguió. La puerta se cerró tras ella como el punto final de una frase muy larga. Me senté, bebí mi vino, dejé que el murmullo volviera a la sala como una marea lenta. Uno de los chicos se inclinó y murmuró, ese podría haber sido el jaque mate más limpio que he visto en mi vida. No respondí, solo sonreí. No por triunfo, ni siquiera por alivio, sino porque finalmente entendí algo que Liz nunca entendió. No se gana gritando más fuerte. Se gana diciendo menos y queriendo decir cada palabra.